Bienvenidos a otro episodio de Cazando Brujes, el segmento de mi canal donde nos dedicamos a buscar personajes históricos que el patriarcado ha decidido borrar y que nosotros nombramos como brujes porque son personas sabias que han tenido impacto en la historia pero que simplemente se han querido deshacer de ellas. Pero no lo vamos a permitir y por eso vamos a empezar este vlog. Oigan, no sé si se han dado cuenta, pero marzo es uno de los meses en que más luchas se hacen presentes. No solo se caracteriza por la lucha de las mujeres el 8 de marzo, también nos encontramos con el día más cargado de todos. Y sí, estoy hablando del 21 de marzo. Y es que, el 21 es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto establecido por la ONU para conmemorar la desvivisión de Sharperville en Sudáfrica en 1960. Este es uno de los episodios más oscuros y definitorios de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Miles de personas se reunieron frente a la comisaría de Sharperville para protestar contra las leyes de pases que obligaban a los ciudadanos negros a portar documentos de identidad que restringían severamente sus movimientos. Los hombres negros mayores de 16 años debían portar en todo momento un pase o libreta de identidad. Este documento contenía información detallada sobre el portador, incluyendo su empleador, el área donde se le permitía estar y si tenía permiso para buscar trabajo. Entrar en zonas urbanas sin haber encontrado empleo de inmediato era ilegal. No portar el pase era un delito castigado con arresto, multas o expulsión de la zona. Aunque la manifestación en Sharperville era pacífica, la policía sudafricana abrió fuego contra la multitud sin previo aviso. Dispararon aproximadamente 1,300 rondas en apenas 2 minutos. Y también tenemos que es el Día Mundial del Síndrome de Down, aunque la fecha fue elegida con muchísimo simbolismo, ya que el 21 del mes, o sea el 3 de marzo, representa la trisomía del cromosoma 21, que es la causa de esta condición genética. También se tiene la tradición de invitar a usar calcetines coloridos y disparejos para celebrar la belleza de la diversidad y la inclusión. Pero bueno, yo aquí tengo a Dino, que es un dinosaurio y un calcetín, y nos viene a hacer compañía, ¿verdad? Y seguimos festejando porque tenemos el Día Mundial de la Poesía, el Día de los Bosques y el Equinoccio de Primavera. Hasta es el Día Mundial del Títere, pero como me es imposible hablar de todas las fechas en un solo video, me gustaría centrarme en el Día de la Discriminación Racial, específicamente para hablar de John Lewis. Principalmente porque su influencia en el activismo actual y todas las acciones que llevó a cabo durante su tiempo han tenido gran repercusión a lo largo de la historia. Tomando en cuenta que este es el mes de las marchas, es importante traer un Cazando Brujes que traiga todo lo picante y lo necesario para enchilarles. Entonces, cuéntame, ¿sabes quién fue John Lewis? Porque no fue una persona LGBT+, o sea, tampoco fue Stonewall ni lanzó un ladrillo, pero sin él, déjame decirte que probablemente ese ladrillo no habría llegado al Congreso. Hoy vamos a hablar de un señor serio con corbata que hizo más por la comunidad LGBTIQ+, que muchos políticos que de repente ven la bandera y se pintan de aliados en junio, ya para julio se olvidaron de nosotros. Y sí, hoy estoy hablando de John Lewis. John Lewis nació el 21 de febrero de 1940, una persona racializada del sur de Estados Unidos, en una época donde eso ya era considerado un activismo radical, porque sí, existir también es resistencia. En fin, fue uno de los 6 grandes del movimiento por los derechos civiles, o sea, básicamente los Avengers originales, pero sin capas, sin CGI y con policías reales rompiéndoles la cara. ¡Ay! Le falta una luz. ¿Cuál? ¡Ay! Esa, justamente. Oiga, uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos a los policías corruptos. ¿En serio? Oh, no. ¿Ya fijaron la fecha? Fue el presidente más joven del SNCC, o sea, Comité Coordinador Estudiantil No Violento, o sea, básicamente comité de estudiantes diciendo, ¿y si dejamos de pedir permiso para existir? Y después fue congresista más de 30 años, porque cuando peleas por derechos civiles desde joven, no te retiras, te encabronas con experiencia, y esto fue lo que hizo John Lewis. John Lewis no era de la comunidad LGBTIQ+, de hecho no era gay, no era bi, no era trans. Era algo peor para el sistema, simplemente era coherente. Aunque la lucha de John Lewis comenzó con el derecho al voto y el fin de la segregación racial, Lewis entendió algo que a muchas personas todavía les cuesta y les quiebra la cabeza, y es que la discriminación no funciona por categorías. O sea, la discriminación no dice hoy es racismo, pues mañana es homofobia, el jueves de misoginia. No, porque la opresión no funciona de esa forma.
De hecho, por eso es importante hablar de discriminación, porque a fin de cuentas se están negando derechos humanos y no es como que funcione por bloques, no, sino que son diferentes tipos de discriminación en un sistema que constantemente se refuerza entre sí. Pero bueno, continuamos. Y en este momento de la historia entra Bayard Rustin, una persona afrodescendiente, brillante, estratega principal de la Marcha de Washington en 1963 y además abiertamente gay. O sea, el cerebro del movimiento, pero incómodo para la foto, porque ni siquiera lo incluyeron en la foto. Tranquila, también te doy contexto. La marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad fue realizada el 28 de agosto de 1963, una de las manifestaciones más grandes y significativas de la historia de Estados Unidos por los derechos humanos. El objetivo principal de la marcha era exigir el fin de la segregación racial en las escuelas públicas y la protección de los derechos civiles, incluyendo el derecho al voto y el acceso a empleos con salarios justos para las personas afroamericanas. Fue el escenario donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso I Have a Dream, en el que visualizó una nación donde sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Aunque Martin Luther King Jr. fue el rostro de la marcha, Rustin fue su organizador principal. En solo 2 meses coordinó la logística para 250,000 personas, incluyendo transporte, baño, seguridad propia y estaciones médicas. Sin embargo, se le asignó el título de subdirector para que el líder sindical A. Philip Randolph fuera la figura oficial, evitando así controversias. Y tú dirás, ¿de qué son estas controversias? Pues bueno, déjame te cuento que Rustin representaba una amenaza para la imagen respetable que el movimiento quería proyectar ante el gobierno de Kennedy y obviamente ante la opinión pública blanca. Una de las razones fue su homosexualidad, ya que era un hombre abiertamente gay en una época de profunda homofobia. Otros líderes temían que su orientación sexual fuera utilizada para desacreditar la lucha por los derechos civiles. Pocas semanas antes de la marcha, el senador segregacionista Strom Thurmond atacó directamente a Rustin en el Senado, exponiendo su historial de arrestos, incluyendo uno por incidencia pública en 1953. Rustin fue arrestado tras ser descubierto por la policía en un automóvil con otros 2 hombres manteniendo el sin respeto, ahora sí que poniéndole Jorge al niño. En esa época, las leyes de perversión o incidencia pública se utilizaban específicamente para criminalizar la homosexualidad. Gracias a esto, pasó 60 días en la cárcel y tuvo que registrarse como un delincuente sexual. Este evento le costó su empleo en la organización pacifista Fellowship of Reconciliation, cuyas siglas son FOR, de la cual fue expulsado de inmediato. Así, este senador sacó el caso para intentar detener la manifestación. Esto forzó a Rustin a mantener un perfil aún más bajo en las apariciones mediáticas y fotografías oficiales del podio. Y todo esto a pesar de ser quien enseñó a Martin Luther King Jr. las tácticas de no violencia inspiradas en Gandhi. Su nombre fue borrado de muchos libros de texto durante décadas. Ver cómo Rustin era marginado incluso dentro del movimiento por su orientación sexual influyó en la visión inclusiva de Lewis. Y obviamente muchos líderes querían sacarlo porque según ellos su orientación sexual podía manchar el movimiento. ¡Ay, cómo me chocan! Obviamente John Lewis vio esto de primera fila y dijo, ok, entonces la libertad viene con términos y condiciones, que es lo que estaban diciendo estos tipos, pero bueno, ya saben, a Lewis no le gustó nada. Así que básicamente mientras otros políticos se escondían debajo del escritorio cada vez que alguien decía la palabra gay, John Lewis hacía lo contrario. Para él la interseccionalidad, que ojo, interseccionalidad es un término acuñado por Kimberly Crenshaw. Pero bueno, volviendo al tema de la interseccionalidad, es que sugiere que las opresiones como el racismo, la homofobia, el sexismo están interconectadas. John Lewis aplicó la interseccionalidad mediante el good trouble, o sea, problemas buenos. Su filosofía era que romper leyes injustas es un deber moral. Esta táctica fue adoptada por activistas de ACT UP durante la crisis del VIH-Sida y por los manifestantes de Stonewall. Y por esto para John Lewis era bastante importante el poder del voto, porque sin él las poblaciones vulnerables, incluida la comunidad LGBT+, no podían proteger sus derechos. Y tienen que saber que era muy común verlo en los desfiles del orgullo del Pride en Atlanta, no solo para pedir votos, sino como un aliado genuino que marchaba codo con codo, porque él sí sabía lo que era salir a la calle. Además, John Lewis apoyó la ley de la no discriminación en el empleo, la ley de igualdad y la legislación contra los crímenes de odio y el matrimonio igualitario.
cuando esto todavía era considerado demasiado progresista. Ay, yo creo que a los conservadores les iba a dar algo. O sea, para algunas personas todavía esto sigue siendo demasiado progresista. Me lleva. John Lewis tenía una frase, sí, muy simple pero devastadora. Decía que el movimiento por los derechos civiles fue basado en el amor, la esperanza y el optimismo. No puedes rendirte, no puedes tirar la toalla, tienes que mantener la fe. Y sí, estas fueron las palabras de John Lewis. Y déjame decirte que esta frase hasta el día de hoy haría cortocircuito en varios congresos. Algo que me encanta de John Lewis es que popularizó la idea de los good troubles. O sea, hacer problemas buenos, necesarios, incómodos, problemas que cambian las leyes. Y sorpresa, estas ideas no se quedaron en los 60. Durante toda su carrera en el Congreso, Lewis se encargó de reivindicar el nombre de Rustin, recordando al mundo que el movimiento que cambió la historia de Estados Unidos le debía una gran parte de su éxito a un hombre negro y gay. Y sí, Lewis no estuvo en Stonewall, pero Stonewall estaba lleno de John Lewis. Las tácticas de acción directa no violenta que él perfeccionó durante los años 60 se convirtieron en el manual de estrategia para el activismo LGBTIQ+. Y te preguntarás cuáles fueron algunas de las tácticas de Lewis. Una de ellas fue la ocupación del espacio público, antes de que existieran los desfiles del orgullo, mejor conocido como Pride. Lewis y sus compañeros realizaban sit-ins o sentadas en mostradores de almuerzos segregados. Esta idea de que la presencia física es un acto político fue lo que dio origen a la primera marcha del orgullo un año después de Stonewall. Gracias a John Lewis es que sabemos que existir visiblemente ya es un acto de protesta. Y continuamos con el concepto de good troubles en Stonewall, ya que Lewis decía que hay que buscar problemas buenos, problemas necesarios. O sea, vamos a ocasionar caos aquí, pero lo necesitamos para dejar un mundo mejor. En fin, los manifestantes de Stonewall, liderados por figuras como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, aplicaron esto a resistir las redadas policiales arbitrarias. Fue una evolución de la resistencia física que Lewis practicó en el puente de Selma. Y es que el 7 de marzo de 1965 en Alabama, 600 personas marchaban por sus derechos. Al frente un joven John Lewis. Cruzan el puente de Edmund Pettus y de repente un muro de policías estatales les dan 2 minutos para darse la vuelta. John Lewis dice: "No daremos marcha atrás, nuestra causa es justa". En ese momento los policías atacaron a los manifestantes. Un oficial golpeó a Lewis tan fuerte que le fracturó el cráneo. Lewis pensó que ese sería su último día, pero las cámaras lo grabaron todo. Esa misma noche, Estados Unidos vio la brutalidad en sus televisores. Esa sangre en el puente no fue en vano. Meses después se firmó la ley de derecho al voto. Lewis sobrevivió y pasó el resto de su vida volviendo a ese puente para recordarnos que el camino cuesta pero llega. El grupo de ACT UP utilizó tácticas de Lewis como el die-in, cuerpos en el suelo diciendo: si no nos escuchan vivos, nos van a ver desvividos. Disculpen que use estos términos, es para que no me bajen el video. Y además hacían bloqueo de calles y oficinas gubernamentales. Estas eran adaptaciones directas de las tácticas de los Freedom Riders de los años 60. También, gracias a John Lewis, es que podemos ver la legislación como un acto de resistencia, ya que John Lewis demostró que la protesta empieza en la calle, pero debe terminar en la ley. El movimiento LGBTIQ+ siguió este camino, pasando de las revueltas de Stonewall a la lucha legal por la ley de crímenes de odio y el matrimonio igualitario. Y déjame decirte que estos fueron procesos en los que Lewis siempre, pero siempre votó a favor. John Lewis recibió la Medalla de la Libertad de Barack Obama, pero su verdadero legado no está en una vitrina, está en esta idea incómoda. No hay luchas separadas, no hay derechos prioritarios, no hay libertad a medias. O somos libres todos o nadie lo es, así de simple. John Lewis fue el puente humano entre dos eras. Su legado de interseccionalidad nos dice que la lucha por los derechos civiles de los 60 y la lucha por los derechos trans y de la comunidad LGBTIQ+ son la misma esencia. Y claro que John Lewis sabía que para que el activismo sea efectivo debe llegar a los jóvenes. Por eso, publicó una trilogía de novelas gráficas llamadas March. Ahora un dato curioso, ganó el National Book Award, siendo la primera vez que una novela gráfica recibía este honor.
En sus páginas, Lewis no solo cuenta la lucha racial, sino que hace énfasis en la importancia de la organización comunitaria. En 2016, ya siendo un congresista veterano, Lewis lideró un sit-in, o sea, una sentada en pleno suelo del Congreso de Estados Unidos. Todo esto para protestar por la inacción ante la violencia con armas de fuego. Y sí, esto ocurrió poco después de la masacre en la discoteca LGBT+, Pulse en Orlando. Obviamente ver a un hombre de 76 años que había sido golpeado por la policía en los 60, sentado en la alfombra del Capitolio en solidaridad por las víctimas de un club gay, fue uno de los momentos de interseccionalidad política más poderosos de la década. Y hay algo que tienes que saber, Lewis siempre marchaba con una gabardina y una mochila. En la mochila llevaba 2 libros, una manzana, una naranja y un cepillo de dientes. Ay no, y es que la verdad que cómo lo admiro, porque decía que siempre iba preparado para ser arrestado y pasar la noche en la cárcel. O sea, ese era su nivel de preparación y entrega que inspiró la disciplina de muchos grupos de respuesta rápida en el activismo moderno. John Lewis falleció el 17 de julio del año 2020 a los 80 años, tras una valiente batalla contra un cáncer de páncreas en etapa 4. Como parte de su cortejo fúnebre, sus restos cruzaron por última vez el puente de Edmund Pettus en Selma, Alabama. Esta vez no hubo violencia policial como en el Bloody Sunday, sino una alfombra de pétalos de rosa y un silencio absoluto de respeto. El día de su funeral, el New York Times publicó un ensayo que él escribió poco antes de fallecer. En él dejó un último mensaje para las nuevas generaciones y decía lo siguiente: ahora es su turno de dejar que la libertad resuene. Básicamente, John Lewis pasó de ser un activista joven golpeado en un puente a ser considerado la conciencia del Congreso. Su vida es la prueba de que un aliado constante y valiente puede cambiar el rumbo de la historia. Para terminar este video, te invito a seguir la filosofía de John Lewis. Búscate buenos problemas y sobre todo aprovechando que estamos en el mes de marzo. Hay demasiadas luchas por las que podemos alzar la voz, de los temas de los que tenemos que seguir hablando, así que es el momento de que salgas allá y te busques unos problemas que sean buenos, problemas necesarios y problemas que hagan un cambio. Muchas gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, déjame un comentario y cuéntame qué fue lo que más te gustó de la vida de John Lewis. Además, ¿hay algún otro tema del que te gustaría que hablara? Déjame todo lo que necesites saber en comentarios y nos estamos viendo en siguientes videos.